Bien, buenos días alumnos. Vamos a continuar la clase de gramática que estuvimos haciendo antes de los exámenes y el tema que estábamos tratando era el predicado. ¿Ah? Decíamos que el predicado era la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o los estados en que el sujeto se encuentra. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que se dice del sujeto viene a ser el predicado. Por ejemplo, si teníamos una frase que decía los niños juegan fútbol durante el recreo, lo primero que encontraba era el verbo, y en este caso el verbo era juegan, ¿ah? Que es la acción del verbo jugar, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, ¿quiénes juegan? Y eso lo habíamos hecho, era la forma de encontrar el sujeto. Los niños juegan. Y si yo pregunto, ¿qué hacen los niños? ¿Qué se dicen de los niños que juegan fútbol durante el recreo? Todo esto sería el predicado, ¿no es cierto? Todo esto sería el predicado. O por ejemplo, en estos casos, las piñas están muy maduras. Las piñas están muy maduras. Por ejemplo, ¿eh? Igual, acá ¿cuál es el verbo? Es el verbo estar. ¿De acuerdo? ¿Quiénes están muy maduras? Las piñas. Entonces esto sería el sujeto. ¿Qué se dice de las piñas que están muy maduras? Esto sería el predicado. Entonces el predicado, como en este caso, es la acción que realiza el sujeto. ¿Qué acción realiza el sujeto? Juega fútbol. Y en este caso el estado. El estado o los diferentes estados en que se encuentra el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Las piñas. ¿Cómo están? ¿Qué estado están? Están muy maduras. Entonces eso sería el predicado. ¿De acuerdo? Después hemos visto que hay dos tipos de predicado, lo que le llamábamos predicado nominal y predicado verbal. Habíamos hablado de dos tipos de predicado. ¿Ah? Uno, predicado nominal, y el segundo, predicado verbal. ¿Ah? Eso ya habíamos hecho. Predicado verbal. Le decía que el predicado nominal es aquel donde el núcleo va a ser un atributo que está introducido por un verbo copulativo. ¿Ah? Por un verbo copulativo. Muy importante, verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Les había dicho que los verbos copulativos eran ser, estar, parecer. Hay otros, pero esos son los que más se usan. Ser, estar y parecer. Entonces, como en el caso anterior, las piñas están muy maduras, el verbo es estar, ¿ah? Entonces estamos hablando de un predicado nominal. Y en este caso, el atributo sería muy maduros. ¿De acuerdo? Entonces, el atributo es la cualidad, la propiedad de un sujeto que es introducido por un verbo copulativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo digo acá la frase, Juana está enferma, por ejemplo. Juana está enferma. ¿Ah? En este caso, el verbo es está, ¿no es cierto? El sujeto sería Juana, el verbo es está, el predicado sería está enferma, el predicado. Pero si ustedes se dan cuenta, el predicado está introducido, ¿ah? Está conformado por un verbo estar. Y el verbo estar es un verbo copulativo. Entonces, enferma será un atributo.
¿De acuerdo? En este caso estamos hablando de un predicado normal, nominal, formado por un verbo copulativo, que puede ser, estar, parecer, más un atributo. ¿De acuerdo? Entonces, el nominal sería un verbo copulativo más atributo. A eso le llamamos predicado nominal. ¿Ah? La casa está, la casa es demasiado cara. La casa es demasiado cara, por ejemplo. ¿Ah? Igual, acá tenemos que el verbo es. ¿De acuerdo? Si el verbo es, ¿qué es demasiado cara? La casa, esto sería el sujeto. ¿Qué decimos de la casa? Que es demasiado cara. Esto sería el predicado. Pero si ustedes se dan cuenta, el predicado está introducido por el verbo ser, es. ¿Qué quiere decir? Que esto, cara, en este caso, será un atributo. Y estaríamos hablando de un predicado nominal, porque ha estado introducido por el verbo ser. Acá, por el verbo estar, acá por el verbo ser. Yo puedo hacer incluso otra frase. La ciudad parece poco habitada. La ciudad parece poco habitada. Igual, el verbo en este caso es el verbo parecer. Entonces yo digo, ¿qué aparece poco habitada? La ciudad, y este sería el sujeto. Y parece poco habitada sería el predicado. Y este es un predicado nominal, ¿por qué? Porque está introducido por el verbo parecer, que es un verbo copulativo, ser, estar o parecer. Y esto de aquí sería un atributo, poco habitada. En todo caso, predicado nominal, llamamos predicado nominal cuando está formado, está introducido por un verbo copulativo más un atributo. Y el verbo copulativo son los verbos ser, estar, parecer. ¿De acuerdo? El segundo tipo de predicado sería el predicado verbal. Eso lo estábamos explicando en la clase pasada. El predicado verbal. Cuando hablamos de un predicado verbal, todos los otros verbos que no sean ser, estar, parecer. Ver, comprar, jugar, trabajar, reír. El resto de verbos ya estaríamos hablando de un predicado verbal. Por ejemplo, si yo digo anoche yo leí un libro interesante. Anoche yo leí un libro interesante. ¿Cuál es el verbo ahí? Leer, ¿no es cierto? La acción, verbo. ¿Quién leyó un libro interesante? Yo. Entonces este sería el sujeto. Anoche yo. Más un complemento. No vamos a poner esto porque te lo olvidé explicar. Vamos a poner yo leí un libro interesante. Este es el sujeto. ¿Qué hice yo? Leí un libro interesante. Entonces esto de acá es el predicado. ¿Pero está introducido por el verbo ser, estar, parecer? No, por el verbo leer. Entonces acá estamos hablando de un predicado verbal. Predicado verbal. ¿De acuerdo? Predicado nominal con los verbos copulativos ser, estar o parecer. Todo el resto, predicado verbal. Por ejemplo, mi mamá cocinó un arroz con pato. Mi mamá cocinó un arroz con pato. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo ahí? Cocinó. Cocinar, ¿no es cierto? Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos. ¿Quién cocinó un arroz con pato? Mi mamá. Entonces, esto de acá sería el sujeto. ¿Qué hizo mi mamá? Cocinó un arroz con pato. Esto sería el predicado. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Copulativo? No, porque no es ser, estar, parecer. Entonces, es un verbo, le llamamos a esto un verbo predicativo, y entonces esto sería un predicado verbal. Predicado verbal. Y así puedo hacer miles de oraciones
con predicado verbal. Para encontrar un predicado nominal, ser, estar, parecer. Todo el resto, predicado verbal. ¿De acuerdo? Todo el resto, predicado verbal. Ahora, entonces, hasta ahí habíamos explicado en la clase pasada. Ahora lo que vamos a hacer un poco es la estructura del predicado. ¿Cómo está conformado un predicado? Decíamos que un predicado está formado por un verbo, que es casi siempre el núcleo, ¿ya? Y por complementos. En los complementos tenemos complementos de objeto directos o complementos de objeto indirecto. Entonces, un predicado está conformado por el verbo, que es el núcleo, más complementos. Y en los complementos, los más importantes pueden ser el COD, complemento de objetos directos, COI, complemento de objeto indirecto. ¿De acuerdo? Y a veces también está formado por complementos circunstanciales, que puede ser de tiempo, de lugar, etc. Por ejemplo, si yo digo, Pedro comprará una casa el mes próximo. El mes próximo. Pedro comprará una casa el mes próximo. Verbo, comprará. Verbo. ¿Quién comprará una casa el mes próximo? Pedro, sujeto. ¿Qué se dice de Pedro? Que comprará una casa el mes próximo. Entonces esto sería el predicado. ¿Qué tipo de predicado? Nominal, no, porque no es el verbo ser, estar ni parecer. Entonces es un predicado verbal. Es un predicado verbal. Ahora, ¿qué va a comprar Pedro? Una casa. Es la acción directa. En este caso, ahorita lo vamos a explicar, pero estamos hablando de un COD, un complemento de objeto directo. Y en el otro, el mes próximo, será lo que llamamos un complemento circunstancial de tiempo. ¿De acuerdo? O sea, el predicado no está solamente formado por un verbo, que es el núcleo. Está formado por un núcleo, muchas veces por un complemento, objeto directo, sobre quien cae la acción, y después complementos circunstanciales, que puede ser de, como en este caso, de tiempo, de lugar, etcétera, etcétera. Entonces, un predicado está formado por un núcleo más un complemento. Núcleo, vamos a poner acá mejor un núcleo, que casi siempre es el verbo. Núcleo siempre es la palabra más importante, más complementos. Predicado, la estructura de un predicado es un núcleo más un complemento. Entre los complementos más importantes les digo el complemento de objeto directo y el complemento de objeto indirecto. Y después, complementos circunstanciales. CC, complementos circunstanciales. Voy a poner acá para que vean. COD, que quiere decir COI, CC. COD es complemento de objeto, así se llama, porque la acción recae sobre él, directo. COI será complemento de objeto indirecto y CC complemento circunstanciales, complementos circunstanciales que puede ser de tiempo, que puede ser de lugar,
que puede ser de causa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estructura de un predicado. Estructura de un predicado. La estructura de un predicado es un núcleo más complementos. El núcleo es el verbo y complementos, podemos tener complementos de objeto, directo y indirecto, y complementos circunstanciales. Entonces vamos a empezar a desarrollar los complementos de objeto. ¿Ah? Eso es lo que queríamos hablar. Complemento de objeto directo y luego haríamos complemento de objeto indirecto. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar del complemento de objeto directo. ¿Ah? El complemento de objeto directo, o simplemente llamado objeto directo, es la parte de la oración que complementa al verbo indicando sobre qué o sobre quién recae la acción. ¿Ah? Pedro vendió una casa. Pedro vendió una casa. Entonces, como ya estoy explicando hace un momento, en el español las oraciones están formadas por un sujeto, que es el que hace la acción, ¿ah? Y por un predicado. Y este predicado está formado por un núcleo, que es el verbo, y un complemento. En este caso, Pedro vendió una casa. ¿Qué vendió Pedro? Una casa. Este es el complemento del predicado. El predicado no está solamente formado por el verbo. Vendió. ¿Qué vendió Pedro? Una casa. Entonces, esto sería lo que llamamos un complemento de objeto directo. Yo compraré dulces. Yo compraré dulces. Entonces, aquel sujeto es yo y el predicado compraré dulces. Pero miren, el predicado está formado no solamente por el verbo, que es el núcleo, el verbo, que es el núcleo, sino está formado por otra palabra, dulces. Entonces, ¿qué compraré yo? Dulces. Entonces, dulces es un complemento, simplemente objeto directo, vamos a poner así, un objeto directo. ¿Ah? Por eso se llama objeto directo. Es la parte de la oración que complementa el verbo. ¿Ah? Complementa el verbo para formar el predicado. No está solo el verbo. Lo complementa una parte de la oración, que en este caso le llamamos objeto directo, y que va a indicar sobre qué o sobre quiénes recae la acción hecho por el sujeto. ¿De acuerdo? Cuando un verbo necesita de un complemento, cuando un verbo necesita de un complemento, estamos hablando de verbos transitivos. Le digo porque algunas veces van a escuchar esos términos y van a decir, el profe nunca nos explicó, verbos transitivos. Porque hay verbos que no necesitan de un complemento. Por ejemplo, el verbo morir. Si yo le digo, no sé, el enfermo murió. ¿Ah? El enfermo murió anoche, digamos. ¿Quién murió ahí? El enfermo. O sea, la acción no cae sobre nadie, cae sobre la misma persona. El enfermo murió anoche. Ahí el verbo, el sujeto es el enfermo y el complemento es murió anoche. En este caso no hay un OD. Lo que hay es solamente lo que le llamamos un complemento circunstancial. ¿Cuándo murió?
Ah, ahí no hay que murió. ¿De acuerdo? Nacer. El bebé nació el 24 de julio. Nació, no necesita, la acción no va sobre algo. No necesita de un objeto directo. Entonces estaremos hablando de un verbo intransitivo. ¿Ah? Verbo transitivo cuando necesitas de un objeto directo y verbo intransitivo cuando no la necesita. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver ustedes después. Solamente les doy la noción por si leen, escuchan cuando sobre verbos transitivos. ¿De acuerdo? Entonces, complemento del COD, el objeto directo, es la parte de la oración que complementa al verbo, indicando sobre qué o sobre quién recae la acción. Una forma de reconocer cómo reconocemos el objeto directo. Para reconocer el objeto directo, cuando les dicen en una oración cuál es el objeto directo, para reconocer, hay dos formas de reconocer el objeto directo. Reconocer el objeto directo. ¿Cómo reconocemos el objeto directo? Para reconocer el objeto directo se hace la pregunta ¿qué más verbo más sujeto? ¿Qué más verbo más sujeto? Esa es una de las formas de reconocer el objeto directo. Hay otra forma que después hablaremos que se llama por sustitución. Entonces, por ejemplo, si acá yo hago la frase yo compraré dulces, yo compraré dulces, ¿no es cierto? Yo compraré dulces y de inmediato digo, este es el sujeto y este es el predicado. ¿Y cómo está formado el predicado? Por el verbo, que es el núcleo, que es un verbo, y luego hago la pregunta. ¿Qué compraré? Verbo, le dije yo, más el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Yo. ¿Qué compraré yo? La respuesta será dulces, ¿no es cierto? Entonces, dulces será el objeto directo. ¿Ah? Es una forma de reconocer el sujeto directo. ¿Ah? Por ejemplo, mi hermana conoce los reyes de España, digamos. O algo más fácil, ¿eh? Mi hermano conoce la torre Eiffel. Mi hermana conoce la torre Eiffel en París. Mi hermana conoce la torre Eiffel. Entonces acá el sujeto sería mi hermana. El predicado sería conoce la torre Eiffel. ¿Qué tipo de predicado? Verbal. ¿Por qué? Porque no está el verbo ser, estar ni parecer. No son verbos copulativos, no es un predicado nominal, es un predicado verbal. ¿Ah? Mi hermana conoce la torre Eiffel. Entonces, para reconocer el COD o el OD, el objeto directo, yo pregunto ¿qué más verbo? ¿Cuál es el verbo? Conoce más sujeto, mi hermana. ¿Qué conoce mi hermana? ¿Cuál sería la respuesta? La torre Eiffel. La torre Eiffel.
Entonces, la Torre Eiffel será el objeto directo. ¿De acuerdo? Es una forma de reconocer el objeto directo. Es preguntar qué más verbo más el sujeto. Por ejemplo, otro ejemplo. Recibí un correo de mi padre. Recibí un correo de mi padre. ¿De acuerdo? Entonces acá igual, sujeto, vamos a poner, perdón, acá hay un sujeto tácito, ¿no es cierto? Porque si yo digo recibí, disculpe, es lo que hemos hecho tanto, ¿no? Acá el sujeto es tácito, porque no está escrito. El sujeto es un sujeto fantasma que sería yo. Yo recibí un correo de mi padre, pero como no está escrito, no estamos hablando de un sujeto expreso, sino de un sujeto tácito. Entonces, yo sería el sujeto tácito, y acá el sujeto, el predicado, sería recibí un correo de mi padre. Predicado. ¿Qué predicado? Verbal. ¿Por qué? Porque el verbo es recibí, el núcleo es el verbo recibí, que no es ser y estar ni parecer. Como no es copulativo, es un predicado verbal. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué más verbo? ¿Cuál es el verbo? Recibí. Más sujeto, ¿cuál es el sujeto? Yo, que no está. ¿Ah? Más yo. ¿Qué recibí yo? Un correo de mi padre. Entonces, este sería el objeto directo. Un correo de mi padre. Objeto directo. Entonces, esa es una de las formas de reconocer el objeto directo. Entonces, el objeto directo es el elemento que complementa el verbo y que indica sobre qué o sobre quién recae la acción. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo reconocemos? Haciendo la pregunta qué más verbo más sujeto. Otra forma de reconocerlo, yo lo decía, otra forma que tenemos de reconocerlo es por sustitución. Otra forma de reconocerlo es por sustitución. Esta es la primera forma y la segunda sería por sustitución. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sustitución. Vamos a reemplazar el COD, lo podemos reemplazar por los pronombres lo, la, los, las. Si podemos reemplazarlos por esos pronombres, estamos hablando de un objeto directo. Ojo, porque después vamos a hacer el objeto indirecto. Y en el objeto indirecto también vamos a sustituirlo, pero por le o por les. Entonces, cuando podemos reemplazarlo por lo, la, los o las, estamos hablando de un objeto directo. Y si podríamos reemplazarlo por le y les, estaríamos hablando de un indirecto. Como no estamos hablando de indirecto ahorita, vamos a hacerlo solamente de directo. Y yo le diría que cuando podemos reemplazarlo por la o los, estaríamos hablando de un sujeto directo. Por ejemplo, yo hago la frase, mi primo regaló sus lentes. Mi primo regaló sus lentes. Entonces, como siempre, la primera clasificación, sujeto, predicado. Sujeto, predicado. ¿Qué predicado? Verbal. ¿Por qué? Porque no es ser, estar, ni parecer. Entonces, predicado verbal. Ahora, el predicado verbal está formado por el verbo, el núcleo, que es el verbo. ¿Ah? Y entonces yo pondría la pregunta, ¿qué regaló mis primos? Sus lentes. Yo diría, este es un
objeto directo. Y miren cómo yo puedo reemplazar el objeto directo por, en este caso como es plural, los. Y yo diría, mi primo los regaló. ¿Se da cuenta? Cuando puedo reemplazar el objeto directo por uno de estos pronombres y lo pongo antes del verbo, yo reconozco que es un objeto directo. ¿De acuerdo? Entonces sería sujeto más pronombre, estos pronombres, más verbo. Si yo puedo hacer esa sustitución, estoy reconociendo un objeto directo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo mi hermano vio la película. Mi hermano vio la película. Entonces, igual, de inmediato el sujeto, el predicado, y como es el verbo ver, que no es ser, estar ni parecer, predicado verbal. ¿Es cierto? Ahora, el predicado está formado por el verbo, que es el núcleo, el verbo, más, en este caso, un objeto directo. Porque ¿qué? Más verbo, más sujeto. ¿Qué vio mi hermano? La película. Objeto directo. Y si yo quiero sustituirlo para confirmar que es un OD, entonces voy a sustituir la película por un pronombre. ¿Por qué pronombre? Si es femenino y plural, lo voy a sustituir por la. ¿De acuerdo? Entonces yo diría, mi hermano, digo el pronombre antes del verbo, la vio. Y si la frase tiene sentido, quiere decir que yo he reconocido que se trata de un objeto directo. ¿De acuerdo? Es una forma de reconocer el objeto directo, es reemplazándolo por el verbo, perdón, por los pronombres la, los, las. ¿De acuerdo? Y no por le o les, porque si lo reemplazamos por le o por les, estaríamos hablando de un complemento de objeto indirecto, que ya veremos después. Por ejemplo, mi esposa regañó a los niños. Y ojo que acá está a. Porque después cuando hagamos objeto indirectos se van a dar cuenta que a casi siempre introduce un complemento de objeto indirecto. Pero en algunos casos, como acá, va a introducir un complemento de objeto directo. Y como justo para diferenciar si era indirecto o directo, mi esposa regañó a los niños. Entonces, sujeto, predicado, verbal, porque no es ser ni estar, predicado verbal. Mi esposa regañó a los niños. Estaríamos hablando acá de un objeto directo. ¿Y cómo puedo reconocerlo? Porque los niños, que es plural, yo lo puedo reemplazar por los. Y lo pongo entre el sujeto y el verbo, y yo diría, mi esposa los regañó. Y al poder construir esta frase,
compruebo que los niños se trataba de un complemento de objeto directo. ¿De acuerdo? La niña lleva un ramo de flores para su mamá. La niña lleva un ramo de flores para su mamá. De nuevo, sujeto, la niña lleva un ramo de flores para su mamá, predicado. Verbal, porque es el verbo llevar, y no es el verbo ser, estar ni parecer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendría yo siempre el núcleo del predicado, que es un verbo. ¿Ah? Entonces yo preguntaría, ¿qué lleva la niña? Un ramo de flores. Entonces esto sería el objeto directo. Después vamos a hacer el objeto indirecto. Y ahí hay otra pregunta que se hace. ¿Para quién lleva las flores? Y esto sería un objeto indirecto. Pero como todavía no lo hemos hecho, va a quedarse aquí. Solamente si preguntamos ¿qué? No quién. ¿Qué verbo lleva sujeto, la niña, un ramo de flores? Objeto directo. Y si un ramo de flores es masculino y singular, es masculino y singular, yo puedo reemplazarlo por lo. ¿No es cierto? Y yo diría entonces yo haría la frase, la niña lo lleva para su mamá si quieres. Por eso es que para su mamá no era parte del objeto directo, porque lo único que ha reemplazado es un ramo de flores por lo. Y estamos hablando de un complemento de objeto directo, ¿no? O simplemente un objeto directo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el complemento de objeto directo. En la próxima clase veríamos el complemento de objeto indirecto, la forma de reconocerlo, y haríamos más ejercicios de identificación de objetos directos, objetos indirectos, y cuándo se puede confundir entre los dos y cómo podríamos hacerlo para evitar esa confusión. ¿De acuerdo? Entonces, los dejo con esto, con el complemento de objeto directo, que es un complemento del verbo al formarse el predicado y que indica sobre qué o sobre quién recae la acción del sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, que vengan una buena tarde y nos vemos en la próxima clase.